Isabel Pantoja, su entrevista más esperada y una noticia sorpresa, invitada al baile de la Rosa en Mónaco. Isabel Pantoja concede una entrevista a la revista Hola, después de mucho tiempo y más guapa y serena que nunca. Isabel Pantoja pudo el 10 de febrero por fin reencontrarse con su público en Estados Unidos. Habían pasado 11 años desde la última vez y muchas cosas por el camino. Un incidente el día antes de viajar a Miami, su primer destino, estuvo a punto de no subir al avión por un problema burocrático de última hora. Una circunstancia tras otra le hicieron pensar en tirar la toalla, pero Isabel no es persona de rendirse. Según dice, creo que tiene que ocurrir todo esto para que tuviera este éxito. Eh, el cartel de agotado se puso en cada uno de los conciertos que la han llevado por Florida, Nueva York, Los Ángeles, San Juan de Puerto Rico. Y no ha sido fácil, me está costando. Con la muerte de mi madre y mi hermano tan recientes, la pena pesa, pero su arte, su poderío, hacen que brille como la gran estrella que es. Hoy nos encontramos con Isabel, no lejos de Cantora, ya de vuelta en casa. Es su gran reaparición en un reportaje de estas características, con ella de protagonista. Hacía mucho tiempo que no posaba, concretamente 4 años, la última vez, y precisamente en la revista Hola, y lo hace de manera excepcional, como nunca antes, para celebrar sus 50 años de carrera. Es el inicio de un año especial y significativo en el que habrá un disco aniversario, ahora en plena grabación, y otras sorpresas que se irán desvelando poco a poco. Y para sorpresa, la que nos ha dado el sábado 25 estará en Mónaco en el baile de la Rosa. Recibió la invitación por parte de un conocido común, cercano a la familia Grimaldi, estando en Puerto Rico, y lo ilusiona especialmente porque admira a Grace Kelly. Siente una especial conexión también con la princesa Carolina. Se supone porque las dos quedaron viudas muy jóvenes y de forma trágica e inesperada. Isabel, lo primero, ¿cómo estás? Le doy las gracias a Dios porque me ha dado salud durante 50 años subida a un escenario. ¿Cómo estoy? Yo creo que como la mayoría del mundo, porque hemos pasado momentos muy malos en todos los sentidos, con el COVID y cada uno con sus momentos personales, pero bueno, hay que seguir hacia adelante y continuar con lo que venga, hasta que Dios quiera, hasta que me toque. Por circunstancias de la vida todos tenemos que reinventarnos y resurgir alguna vez. Uy, yo te puedo decir que he sido ave fénix. Bueno, no es que haya sido ave fénix, me he sentido ave fénix muchísimas veces a lo largo y a lo ancho de estos 50 años. Hablamos de 50 años, que son los que cumplen sobre los escenarios, no se cumplen todos los días. Pues no, mi primer disco lo grabé con 15 años, pero no salió hasta que tenía 16. He cumplido 66. Luego son 50 años de la salida de mi primer disco. Los 50 años en un escenario es muy bonito, es precioso. Celebrar 10, 20, 30, 35, pero a mí nunca me dio por hacer nada de eso, la verdad. Yo solo he celebrado mis cumpleaños, nada más. Y este año ha sido todo. Yo creo que modestia aparte me lo merezco y las personas que están a mi alrededor que lo han luchado conmigo también, aunque este año no esté conmigo una de las personas que más ha luchado a mi lado, que ha sido mi madre. Además, Isabel, es imposible hablar de tu carrera sin hablar de tu madre. Es imposible. Siempre hablaban de la madre de la Pantoja. Y la madre de la Pantoja era una madre madre, recalca, que tenía una hija artista, pero que quede muy claro, toda una vida ha ido acompañando a su hija porque yo así lo deseaba y me sentía la más feliz del mundo. Ella siempre iba 5 pasos por detrás de mí. Quiero decir que jamás quiso ser protagonista, ni salió en una revista o en una televisión. Era una madre cuya hija salió artista y punto. Y cuando llegamos a casa era una ama de casa como otras tantas con 4 hijos. Ella fregaba, planchaba, hacía de comer y estoy orgullosísima de haber pasado toda la vida con ella. No hace falta decir que mi madre ha sido y es y será una señora. No es que la eche de menos permanentemente, la echo de menos cada segundo. ¿Has pensado en este tiempo alguna vez en la retirada? Sí, varias veces, pero como te he dicho, sale el ave fénix y yo no puedo dejar a mi público así. Llegará el día en que diga, hasta aquí, por mucho que os quiera, ya no puedo más o estoy cansada. Es ley de vida, pero el día que diga
que me retiro es para no volver, así que le pido a Dios que me dé salud para seguir unos añitos, que esté todo en su sitio y que yo pueda retirarme tranquila a mi casa. ¿Y qué tienes previsto para celebrar estos 50 años? Estoy grabando un disco aniversario y habrá otras sorpresas, pero no quiero desvelar todo lo que voy a hacer, que tampoco va a ser nada del otro mundo, pero se está haciendo con muchísimo cariño y al lado de mi hermano. Aquí estamos preparando las cosas. Subirte a los escenarios siempre, pero en particular en estos momentos tan difíciles, es un bálsamo, una medicina para el alma. No tengo un trabajo en el que pueda irme a una esquina o al baño a llorar. El día que falleció mi padre, yo estaba cantando en el corral de la Morería y me bajaron. Era una niña, no podía más. Yo creo que me está ayudando mi madre ahora en estos momentos, y a ella lo que más le gustaba era verme encima de un escenario, pero lo estoy pasando mal, sí, aunque no hay otra que seguir, porque el público que ha venido a verte y sabe cómo estás valora mucho que estés cantando, a pesar de que yo esté pensando en mi madre y en mi hermano del alma, que se fue hace poquísimo tiempo. Es que es muy duro, pero los artistas tenemos que pasar por estas cosas. Aunque estemos mal personalmente, tenemos que seguir encima de un escenario. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, ¿vas a salir? ¿Hay algo que te ilusiona? ¿Nos cuentas? Sí, me han invitado al baile de la Rosa. Estoy muy feliz. Para mí ha sido una grata noticia y estoy muy, muy ilusionada. ¿Cómo, cuándo y cuándo recibiste la invitación? Estando en Puerto Rico, me dijo mi hermano Agustín que había recibido una invitación. Al principio no me lo creí. Para mí ha sido un orgullo. Estoy muy agradecida y si Dios quiere voy a ir. ¿Vas a actuar? No, no, yo no voy a actuar, voy como invitada. La invitación es preciosa. El baile de la Rosa cada año tiene una temática. ¿Este año es el flamenco? No, ¿qué va? Este año son las películas de Hollywood. Y para ir vestida solo se necesita ir de largo, no exigen nada más. ¿Quién te va a acompañar, Isabel? ¿Con quién irás? Con mi hermano y un traductor. El inglés se me da mal, pero el francés mucho peor. Pero pienso, si mi madre estuviera aquí, no se lo podría ni creer, porque no me lo creo ni yo. Habrán ido muchos españoles y muchos artistas, pero no sé si se lo han tomado con tantísima ilusión como yo. Si Dios quiere, conoceré a Carolina, que me hace mucha ilusión, porque me siento muy identificada con ella. ¿Quién te ha dejado huella en todos estos años? Pues mucha gente, muchas compañeras y sobre todo mis maestros, Rafael de León y Juan Solano, y a nivel personal muchísima gente también. Después de medio siglo cara al público, ¿qué crees que la gente te conoce? Muchísima. Muchísima gente me conoce, mucha más de la que creéis. Conocen a la Maribel. ¿Y cómo es la persona, la mujer detrás del artista? Pues normal, una ama de casa normal que le gusta limpiar, que le gusta cocinar y me transformo. En el camerino entro como Maribel y me transformo en Isabel Pantoja. Fuera del camerino soy una mujer de lo más normal. ¿Cuándo se convierte Isabel en una mujer de armas tomar? Es que yo no soy una mujer de armas tomar. No lo he sido nunca. Quien piensa así de mí no me conoce. ¿Que no he dejado que toquen a los míos? Por supuesto. No me gusta porque no es necesario. Si pudieras darle un consejo a la Maribel de hace 20 o 25 años, ¿qué le dirías, Maribel? Pues Maribel, haz lo mismo que has hecho. No te arrepientas de nada, porque si lo has hecho es porque estaba en tu camino. Cuando te mires al espejo, ¿cómo te encuentras? ¿Te ves bien? Sí, me veo bien. Veo una Isabel madura, con sus años, pues creo que me conservo muy bien y me cuido, y nada más. ¿Siempre has sido de comer poco? Pues sí, siempre he sido muy quisquillosa para la comida. ¿Cómo te entretienes? Me refiero, ¿ves películas, ves series? Veo series, aunque también me gustan las buenas películas, pero lo que más veo son series. Durante la pandemia las vi todas. Me parece que no me queda ninguna sin ver, porque aparte de que el pánico se apoderó de mí, tenía miedo a que cogiera el virus mi madre, no dejaba entrar en casa a nadie que no estuviera vacunado. Lo pasé mal, muy mal, estaba aterrorizada. De tu carrera, ¿podrías elegir un momento, según, porque el más difícil para mí fue el volver después de fallecer mi marido.
¿Y alguno que recuerdes feliz? Pues yo soy siempre feliz, cantando soy feliz, cara al público soy feliz y con la gente que me quiere a mi alrededor yo soy feliz. Ahora Shakira ha puesto de moda las canciones con mensaje, pero no es algo nuevo, tú lo has hecho siempre, has reflejado tus canciones, tus vivencias. No, que va. La único que he cantado fue Marinero de Luces, que no la escribí yo, que la escribió José Luis Perales. Fue para volver a los escenarios porque me convencieron de ello cuando estaba escrita la canción. Yo no dedico ninguna canción de mi vida a nadie. Solamente hay una canción, que se busquen a otra, nada más. Lo demás es canciones escritas por otras personas y cantadas por mí, como Enamórate. Enamórate, no es una canción que he escrito yo, la ha escrito Juan Gabriel. Es una canción que ha cantado él, no tiene nada que ver conmigo. Yo solo la canto y la interpreto. ¿Y piensas enamorarte? No, ya no. Y se ríe y se muestra risueña. No, ya no, ya no, ya no tengo ganas. Ahora, cuando has estado en Estados Unidos, ¿has tenido palabras para Juan Gabriel? Sí, es mi hermano del alma y me cuesta mucho. No he podido ir aún a México porque me recuerda mucho a él y no estoy aún preparada. ¿Qué proyectos tienes en el futuro? Pues no, no tengo futuro. Yo vivo el presente, el día a día. ¿Qué te puede arrancar hoy en día una sonrisa? Pues hoy nada. Pero bueno, a lo mejor mañana, que es otro día, pues puede ser que sí. Pues hoy precisamente hoy no. No sabemos lo que le pasaba a Isabel Pantoja ese día. Ella no tenía un buen día porque decía que no estaba contenta, no había una sonrisa que arrancarle. Pero esperemos que a partir de ahora, con sus aciertos y sus errores, como siempre, como cualquier persona, Maribel sea feliz, lo más feliz posible, al lado de los suyos y de las personas que le quieren. Espero que os gustara este vídeo. Dadle por favor al like y suscribiros para que os notifiquen los demás vídeos. Y muchas gracias por estar ahí y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Hasta el próximo. Muchas gracias.